Bienvenida a Radio Fly 99.3, a punto y aparte al doctor Fabián Acevedo, quien está a cargo de la Unidad Médica Educativa UME, allí en UNCAUS. Bienvenido, ¿cómo le va, doctor? Aquí Edith y Gustavo, los saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, Edith y Gustavo? Bien, bien, gracias, doctor. Lo decíamos, ¿no? Nosotros aquí comentando y hablando con mi compañero acerca de esta información que se dio a conocer hoy, de que pueden coexistir estas dos enfermedades, ¿no? El dengue y el COVID, algo que por ahí a nosotros nos había llegado como rumor, pero que hoy usted lo dio a conocer de que sí, que puede suceder. Sí, nosotros hemos llegado al diagnóstico de una paciente de la provincia de Corrientes que concurrió a la visita de un familiar y comenzó con los síntomas. La verdad que ya habíamos tenido la experiencia en consultorio de pacientes que venían con sintomatología que se asumían directamente como si fuera una infección por dengue, pero sumaban otras sintomatologías que no eran típicas de un paciente con dengue. Empezamos a sospechar y empezamos a realizar los hisopados y hemos llegado al diagnóstico justamente y nos hemos dado cuenta que tenía las dos infecciones y cursaban en forma activa las dos al mismo tiempo. Y esto como en un paciente normal, entre comillas, digamos, lo puede transitar, digamos, sin demasiadas complicaciones, pero en pacientes que ya tienen alguna enfermedad de base, ¿se les puede complicar en el tema salud? Siempre este tipo de patologías, principalmente las de origen virósico, las dos son de origen virósico justamente, sí. Los pacientes que presentan alguna comorbilidad y principalmente los pacientes por ahí, nosotros llamamos pacientes inflamados crónicos, ejemplo puntual, los pacientes diabéticos, sí pueden llegar a presentar algún tipo de complicación, pero de su enfermedad de base, no justamente porque estuvieron con una infección por dengue o una infección por COVID. El COVID, más allá del dolor de cabeza que nos ha provocado, con la inmunización justamente se llegó a revertir todo esto y los pacientes se han infectado posteriormente. Pero al estar inmunizados, esas infecciones pasaron por una afectación de una rinitis, impresiona como si fuera una rinitis alérgica, y sin compromiso de sus pulmones, o sea, pasó desapercibido, por decirlo de esa forma. También pasa con el dengue. El dengue hoy en día lo que provoca principalmente es mucha sintomatología, mucho dolor musculares, mucho dolor articulares, fiebres que no ceden que en los antipiréticos, pero en nuestra experiencia es muy bajo el porcentaje de pacientes sin comorbilidades que evolucionen en formas negativas. Bien, entonces la sugerencia, ¿cuál sería, doctor, ante los síntomas, cómo identificarlos? Bueno, todos ya pasamos por el tema de la pandemia y sabemos cuáles son los síntomas del COVID, pero ¿cómo darnos cuenta de que quizás estemos transitando por las dos enfermedades? ¿Cómo podemos prevenir? O sea, la prevención es, yo digo, bueno, tengo los síntomas y lo primero que voy a hacer es usar barbijo, por ejemplo. Perfecto, perfecto. Algo que hemos dejado de hacer es más claro imposible lo que terminás de decir. Creo que nos hemos olvidado de algo tan básico que nos enseñó la pandemia, que es el no compartir mate, el uso del barbijo, evitar por ahí algunos hacinamientos de personas en un lugar pequeño. En el caso de lo que es la infección del dengue, el repelente, el descacharrado. El Ministerio de Salud de nuestra provincia, por cierto, viene trabajando muy bien y viene sugiriendo y haciendo hincapié justamente en estos pequeños casos y pequeños ítems que debemos hacer caso en nuestro domicilio. Tenemos que evitar tener en nuestros recipientes aguas que quedan acantonadas y son un cultivo para que el mosquito se reproduzca y nos genere el dengue en nuestro domicilio. Y el uso de barbijo tenemos que evitarlo. Yo veo por ahí en las clínicas, para ahí a los pacientes cuesta volver a usar el barbijo. Podemos hablar, podemos respirar, ya lo hemos hecho, y justamente tenemos que volver a eso que sabíamos que teníamos que hacer. Pero por ahí nos cuesta, pero es la única forma que tenemos de prevenir. Ojalá existiera una medicación que nosotros pudiéramos indicar
y dar una solución. Pero no, muchas veces lo hemos hablado con el ministro de Salud actual y justamente hubiera sido mucho más fácil la pandemia si hubiera existido algo así. Bueno, acá pasa lo mismo, Edith. Tenemos que volver a los pequeños ítems de tener cuidado desde nuestra familia, y esto va a pasar como pasó la pandemia, y los pacientes pueden convivir con las dos enfermedades. No significa que van a tener mayor compromiso, no van a tener mayor compromiso. Y seguramente, como en algún momento al comienzo de la pandemia el ministro Eduardo supo decir, si empezamos a testear más van a aparecer más casos. Bueno, hoy se empezó otra vez a testear lo que son los pacientes con sospecha de COVID. Seguramente aumentarán los números de casos, pero la gravedad del cuadro no va a ser igual a si nos remitimos a lo que fue el 2020 para nosotros. Doctor Fabián Acevedo, buenas tardes. Gustavo Romero lo saluda. ¿Cómo anda? Buenas tardes, Gustavo. Bien, usted. Bueno, me gusta escucharlo porque desde su profesión, desde su especialidad, podemos también ir aprendiendo nosotros un poco más como comunicadores y así poder informar a la gente, ¿no? Informar de la mejor manera, porque he visto personas que lamentablemente perdieron la vida a causa de estos problemas, ¿no? Y por ahí leía, ¿no? Decían, perdió la vida tras una lucha con el dengue, pero resulta que tenía las comorbilidades, otras patologías, enfermedades de base que fueron detonantes para que lamentablemente la salud se agravara y este paciente pierda la vida, ¿no? Mira, Gustavo, me parece muy claro lo que tenías que decir. Principalmente ustedes son un pilar muy importante. Ustedes son los que llegan a mayor cantidad de gente que lo que llegamos nosotros desde nuestra profesión. La cantidad de gente que están en este momento y están escuchando, por suerte, van a saber entender que, como dijiste el ejemplo, no falleció por lo que es propiamente la infección por dengue, sino por lo que su enfermedad de base descompensó. Claro. Hoy justamente el ministro de Salud, yo lo sigo y porque bueno, hemos hecho un trabajo en forma conjunta en la época de la pandemia, y él justamente decía que por ahí hoy tenemos la idea que nos vacunamos para el dengue y solucionamos el problema. No estamos en la misma situación que con el COVID. Tiene muchas limitaciones por ahí al momento la vacuna del dengue, y como decía el ministro muy sabiamente, veremos si acá un año esa vacuna demuestra mayor efectividad y ahí sí compraremos y administraremos a la ciudadanía chaqueña, pero pensando en mejorar y no en hacer un gasto por ahí en forma innecesaria y sin tener resultados positivos. Hoy los resultados positivos son los que hemos hablado previamente: el descacharrado, el uso de repelente, tener cuidado en nuestro domicilio, el uso de barbijo, y lamentablemente podemos infectarnos más en todos los cuidados. Y aquellos pacientes que tienen comorbilidades, y vuelvo a poner a la cabeza a los pacientes con diabetes mellitus, que son los pacientes que por ahí pueden pasar con algún tipo de complicación, acercarse al médico ya más en forma más seguida, por decirlo así, para sus controles justamente. Por ahí se intenta desinformar a la ciudadanía. Yo no sé cuál es la finalidad. Mi finalidad es nada más que la parte médica y tengo que comunicarte de esta forma. Claro. Ha habido por ahí casos que se intentó desinformar. Nos ha pasado acá en nuestra ciudad hace poco con una trabajadora de salud justamente, que pusimos una causa primero, después se revirtió y dijo que la causa no era la infección por dengue, y por ahí eso desinforma a la gente. Claro. Y nos origina más miedo que certeza. Por eso agradezco que ustedes llamen, porque ustedes son muy importantes para nosotros. Nosotros no tenemos tanta llegada como tienen ustedes a los distintos hogares de nuestra ciudad. Claro. Nosotros en esto, doctor, debemos ser muy cuidadosos, nosotros los medios de comunicación, muy cuidadosos, porque de nosotros depende que la gente pueda estar bien mentalmente, psicológicamente, de que aprenda que hay que cuidarse, de que podamos, que no hagamos entrar a la gente en el pánico y en el miedo, porque se puede convivir, también nosotros extremando, ¿no?, todas las seguridades en esto, como así lo hicimos en la pandemia,
hagámoslos también con el dengue, que es muy importante. Esto no para entrar en pánico ni tener miedo, sino que simplemente debemos concientizar a la gente desde los medios de comunicación, y yo le agradezco a usted esta charla, ¿no?, de que debemos cuidarnos, pero esto es un trabajo que lo debemos hacer entre todos. Cuando digo limpiar nuestro hogar, cambiar el agua de nuestras mascotas, de los floreros, tratar de hacer una fumigación también casera, que lo hay también para poder evitar la infección de esto que lamentablemente hoy nos está golpeando a nosotros, pero al ser cautos y al poder evitar todo esto, podemos vivir tranquilos. Y yo le agregaría eso que estás diciendo, Gustavo, ante los síntomas posibles que todos ya conocemos y que por ahí intuimos que puede llegar a ser COVID, utilizar barbijo. Exactamente, la verdad que resumiendo lo que ustedes dijeron es muy claro. Ustedes, vuelvo a repetir, ustedes son unos players muy importantes para la llegada, por ahí esta conversación a través de un profesional y sacarse la duda con palabras sencillas, que por ahí podemos complicarnos, pero no tener miedo, tener la precaución, como usó Gustavo la palabra, y hacer las cosas en la casa. Las cosas se comienzan haciendo bien en la casa y a partir de ahí salimos todos. No busquemos culpables. Me tocaba leer por ahí de que vacunemos a todos contra el dengue, pero ojalá fuera tan fácil. Hoy el ministro explicó muy claramente, y la verdad que me alegro que una palabra como la del ministro salga y justamente justifique esto, que hacer un gasto en forma innecesaria, por ahí haciendo la prevención realmente desde el domicilio, y los resultados son más positivos en la prevención y no inmunizando con algo que hasta el momento la efectividad no ha superado a lo que es el descacharrado o al uso de repelente en nuestro domicilio, que lo deberíamos hacer, pero bueno, por ahí nos cuesta también un poquito. Claro, sí, nosotros también charlamos con el ministro de Salud y justamente abordamos el tema de la vacuna y él dijo lo mismo que comentó hoy justamente, ¿no? Esto que está diciendo lo dijo también aquí, así que por eso nosotros con Gustavo eso justamente buscamos, ¿no? La palabra de las personas que saben del tema para que la información les llegue de manera concreta a la gente que está escuchando. Así que, doctor, le agradecemos muchísimo estos minutos y nos quedó más que claro entonces que si bien se pueden tener las dos enfermedades, se puede entonces transitar de manera, digamos, tranquila, en el sentido de que si uno toma todos los recaudos, puede hacerlo. Y bueno, y aquellos que están con diabetes, que usted mencionó esta palabra que por ahí nos cuesta a muchos tenerla en cuenta porque no nos hacemos los controles, bueno, hacerlo y de manera más seguida. Sí, totalmente. Se puede convivir con las dos patologías y tener una buena evolución. O se puede tener una patología a la otra y la evolución puede ser también aceptada. No generemos miedo en la gente, generemos conciencia de lo que tenemos que hacer desde nuestro hogar, y esto va a pasar como alguna vez nos tocó pasar las pandemias a nosotros, y esto seguramente pasará. Serán probablemente 30, 40 días más, porque a través de nuestra temperatura chaqueña, con el calor que hace, este mosquito se va a seguir reproduciendo, más allá del trabajo que uno ve a la noche, de las fumigaciones de la municipalidad acá de nuestra localidad, más al trabajo que hace el ministerio, pero no dejemos todo en manos de municipalidad o ministerio, empecemos por casa. Claro. Es algo tan sencillo como eso. Pasa que, doctor, me parece que, digo yo, ¿no? Somos unos divinos nosotros buscando papá y mamá en otro lado, digo, ¿no? Y debemos comenzar por casa, debemos ser nosotros los higiénicos, lo mismo pasa con los residuos, lo mismo pasa con limpiar el frente de la casa, siempre buscamos a otro, nunca nos hacemos cargo nosotros. Es fácil echarle la culpa al otro, pero no, ya hay que cambiar eso, hay que buscarle, hay que dar, ¿no?, la cabeza, hay que cambiar el chip. Es que somos buenos por ahí dando indicaciones, no cumpliéndola. Una vez escuché en un programa de ustedes que justamente en el tema docente, por ahí nos quejamos de la educación del docente, y por ahí la educación comienza en la casa. Bueno, acá es lo mismo, la limpieza comienza en la casa,
no busquemos la culpa en el intendente o en el ministro, porque aunque ellos fumiguen las 24 horas y nosotros nos damos vuelta, un tacho con agua, no dejamos que haya agua servida en nuestro domicilio, y seguramente se alargará esta lucha, porque es una lucha, es algo que vino para quedarse, como fue el COVID que apareció en el 2020, seguramente se quedará. La educación arranca por casa, pero la reforzamos en la escuela gracias a los docentes, doctor, ¿no? Totalmente, Gustavo. Pero no le echemos la culpa a los docentes. Para nada. Bueno, pero vuelvo a repetir, agradezco que ustedes se comuniquen, porque vuelvo a repetir, un plan muy importante para la llegada hacia la ciudadanía santiaguense y también a las localidades cercanas a Peña. Y tomemos conciencia, es eso lo que tenemos que hacer a partir de ahora. Así es, la precaución, prevenir antes que curar. Doctor, muchísimas gracias. Gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse. Hasta luego. Buenas tardes. Igualmente.